Le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Ocaranza, legislador de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Rodolfo? Tanto tiempo. ¿Me escuchás? Activa el sonido ahí. Activa el sonido pues no te estamos escuchando. Si vos me escuchás, activa el sonido pues estás muteado. A ver Ahí ahí. está. Ahí No, ahí está. está. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, muy bien, y quiero aprovechar para decirte en público, porque te dije en privado, te felicito por la precisión horaria, por la puntualidad. La verdad que así me gusta trabajar con ese grado de puntualidad, una virtud muy poco ejercida en Tucumán en general, ¿no? Sabés que soy, mirá lo curioso, que soy criticado por ahí, por no entienden. Dice, bueno, pero minutos más, minutos menos. Eh, en radio, imagínate que 3 minutos es una canción. Así es. Y por ahí no lo entienden. Te dicen, no, 15 minutos más. No, tratamos de ser bastante puntuales porque sabemos que también es complicado para ustedes. La mañana es muy activa en Tucumán Así es. y está todas las tareas, entonces por ahí que entiendan que les robamos un par de minutos nada más y tratar de ser puntuales. Te agradezco. Por ahí no hay mucha gente que lo reconoce. La puntualidad para mí es casi es la mejor carta de presentación de cualquier persona. Y es la puntualidad exacta, porque muchos creen que llegar temprano también son impuntuales. Llegar Sí, demasiado temprano también son impuntuales. tal cual. Contame cómo venís, la percepción que tenés de una semana bastante movida la que pasó en referencia a varios temas políticos, a varios temas estructurales de la provincia de Tucumán, que yo lo anticipaba con una nota que escribí hace unos días, no quiero caer en autorreferencial, pero veía que había como un caldo de cultivo de algunos temas que se iban transformando en demasiado parches y que son problemas estructurales. ¿Viste en eso de patear la pelota para adelante? En algún momento se te acaba la cancha. Sí, efectivamente, y me imagino que una de las referencias tuyas es el conflicto de transporte, o el Sí, entre problema, otras, el sí. conflicto. Es un problemón. El tema del transporte público en Tucumán es un problemón y creo yo que se está tocando fondo, lo cual en alguna medida es bueno porque hay que agarrar todo por las astas. Muchas veces hablamos de este problema con vos y con el esquema que hay, no hay otro modo de solucionar, digamos, de encarar el tema del transporte público que tiene solo dos elementos de ajuste, que es los subsidios y la tarifa. Eh, en este caso, bueno, hay que ver, además del deterioro creciente del parque automotor del transporte público de Tucumán, hay un fenómeno que es muy poco mencionado, que es la caída en la demanda del transporte público, que es por Sí. muchos factores. El primero y el más importante fue la pandemia. A partir de la pandemia, el transporte público tuvo un descenso marcado en la cantidad de usuarios que lo usan y este es un fenómeno mundial, no es solamente propio de Tucumán. Bueno, ETAT habla de un 30% menos de corte de boleto. Es probable que sea, no tengo los números precisos, pero pienso por sensación Sí. que puede ser por ahí. También está el tema de la mala calidad del servicio. No, básicamente, y aparte que, digamos, a la gente por ahí, yo siempre soy muy crítico en esto cuando fácilmente salimos a estigmatizar a las familias que van todos en una moto y le digo, eso es una consecuencia. Porque vos, si no tenés forma de transportarte por cualquier cuestión, desde lo social, si querés, hasta el trámite mínimo, y no tenés transporte público. Nosotros que, vos sos más chicos, pero nosotros que nos educamos gracias al transporte público, que pudimos cruzar las fronteras de las ciudades o pueblos donde vivíamos gracias al transporte público, te deja en evidencia que hoy no podés confiar. No podés confiar en que vas a llegar a tiempo. Mirá vos, hablando de lo que es la puntualidad, ¿no? Hablábamos de la puntualidad, efectivamente, de la frecuencia de los servicios. Yo me crié en el secundario Ujú. en la línea 12, a la Claro, Escuela de Comercio 1 y en la universidad con la línea 17. Y la verdad que teníamos una previsión muy exactamente. apropiada para saber a qué hora llegábamos, a qué hora salíamos. Mm. Y hoy no solo no está eso, sino también está la calidad de las propias Sí, unidades que muchas veces no circulan en las condiciones adecuadas. Pero, a ver, hay una cosa también que tenemos que ver. Primero, que se defina el gobierno nacional, el gobierno provincial, municipal, acerca de si el esquema de financiamiento del sistema vía subsidio va a continuar, darle un horizonte de previsibilidad. En segundo lugar, los pliegos que se envían a los consejos deliberantes que estén adecuados a la realidad de las empresas de estos años. Son pliegos que vienen de los años 90, donde la realidad del transporte era otra, la ciudad era otra, los movimientos eran otros, las demandas eran otras, incluso el tamaño de las empresas eran otros. Hoy por hoy, si vos quieres transferir
un servicio con todo el andamiaje jurídico correctamente hecho por detrás, los pasos administrativos dados de un propietario a otro, hay una disposición de la ordenanza 400, por ejemplo, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, seguramente muy defendida por UTA, que vos tienes que absorber la totalidad de los empleados de la anterior concesionaria con sus antigüedades, etcétera, etcétera, lo cual hace muy poco probable que alguien que quiera tomar una empresa nueva no piensen hacer algunos ajustes en este aspecto y en muchos otros. Entonces, tiene que ser abordado integralmente y además hay un abordaje que no se ha dado nunca, que es, hoy por hoy, el transporte es una cuestión metropolitana para San Miguel. Tenemos que dejar de pensar solamente en las 14 líneas que cubren el ejido exclusivo de San Miguel de Tucumán, puesto que la gran mayoría de los servicios, y esto lo digo con conocimiento, porque el total del movimiento de transporte público, solo un 30% corresponde a San Miguel de Tucumán en cuanto a unidades, choferes y público, y el resto son líneas interjurisdiccionales dentro de la misma provincia. Entonces, si no hacemos un abordaje metropolitano, va a ser difícil encontrarle una solución. Y además hay otra cosa, casi los mismos propietarios de las líneas que empiezan con 2 dígitos son las que se conforman con 3 dígitos. ¿Qué quiero decir esto? La 10, la 110 son prácticamente las mismas, solo que tienen regulaciones distintas por cuántas jurisdicciones pasan. Hoy por hoy, Chino, yo tengo 56 años, Lules, cuando éramos chicos, nos quedaba lejos. Claro. Decíamos, vamos a viajar a Lules. Lules, hoy por hoy, es parte del área metropolitana de San Miguel de Tucumán, como lo es Tafí Viejo, Villa Carmela, Yerbabuena, Alderete, Banda Río Salí, San Pablo, el Manantial. El Manantial, San Andrés. Villa Carmela, la zona de las Talitas, los Pocitos, todo. La quinta área metropolitana de la República Argentina es San Miguel de Tucumán. Entonces, o el Gran San Miguel de Tucumán, en realidad, no San Miguel de Tucumán, el Gran San Miguel de Tucumán. Y en eso creo yo que es una oportunidad importantísima para abordarlo, si hay una futura reforma constitucional y si no la hay por la vía legal, para generar un sistema que sea más razonable, más eficiente y más útil. Ahora hay una clase política adormecida, anestesiada, discutiendo temas coyunturales permanentemente, confundiendo lo urgente con lo importante o justificándose lo importante de no hacerlo con lo urgente permanente, que llega a agobiar. Y en esto me hago cargo de lo que digo, sin ser autorreferencial como te decía al principio, pero uno básicamente no es que está hablando de esto de ahora, y viene sosteniendo. Ahora, si un perejil como yo se da cuenta, me llama la atención que la clase dirigencial de esta provincia no lo vea, porque esta es una crisis que venimos arrancando, está bien con los matices de la pandemia que cambió, pero antes, me acuerdo de una nota que publiqué que hacía referencia, el transporte, la crisis del transporte tiene perfume a limón, el tema de las concesiones, es como una letanía, ¿viste? Y ya llega un punto donde decís, si la vemos, ¿por qué no la solucionamos y dejamos de contar diagnósticos o solamente, básicamente, expresiones de anhelo? Creo que porque hubo pautas poco claras hacia un horizonte, ¿no? Hoy creo que se están aclarando, no sé si para bien o para mal, por lo menos están aclarando. La eliminación del transporte por parte de la nación, del subsidio, perdón, al transporte por parte de la nación, parece ser un horizonte de por lo menos 4 años por delante. Es tirar el mantel, entonces. Acá hace falta que te tiren el mantel. Ya es una base de trabajo. Ya es una base para pensar hacia dónde ir. Porque antes era, vos vamos a reclamar a la nación, bueno, reclamábamos, nos escuchábamos, iban los empresarios, mandábamos nosotros los informes desde los distintos municipios de la Dirección de Transporte de la provincia, decíamos tantos kilómetros, tantas personas se han transportado y pues los subsidios venían con demoras abismales, con una asimetría tremenda como era con Capital Federal y el área del Gran Buenos Aires. Bueno, eso se ha terminado. Hoy hay una situación de par y paso a nivel nacional que ya sabemos que el gobierno federal no va a subsidiar los transportes públicos de las distintas provincias. No, y aparte, quizás lo más importante, lo que escuché en las últimas horas, tiene que ver con que se puso discursivamente algo que se sostiene de hace tiempo, que es definir si se subsidia básicamente a la oferta o la demanda, porque es la gran discusión. En esta provincia se subsidia a la oferta y a la demanda. Exactamente, tanto con los subsidios a las empresas y a los empresarios, como con los distintos boletos estudiantiles, boletos de jubilados, etcétera, etcétera. Y es así, hay que ver, yo siempre soy más partidario del subsidio a la demanda, siempre. Sí, es histórico, aparte que ahí está tangible, porque si no se va por algunos vericuetos de otros gastos o de otras inversiones. Antes de no robarte más tiempo, nos quedan unos minutitos,
Te quería llevar, sacarte de la coyuntura provincial y llevarte a una visión de lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo ves la situación en esto de que por ahí la macro te muestran algunos numeritos que parecen interesantes, pero cuando bajás ves que hay una recesión que es muy, muy complicada y es transversal, ¿no? Y yo lo veo con mucha preocupación a la macro, porque los números interesantes son según cómo se miren. Creo que hoy por hoy la realidad de la economía real, no, hay que diferenciar las cuentas públicas de lo que es la economía real. Para las cuentas públicas, el éxito del déficit cero, del superávit fiscal, era algo que tenía que hacerse porque si no el Estado Nacional iba a ser absolutamente insostenible y íbamos a un default seguro. Pero por otro lado, corre la economía real, que es la que vos dices, la de la producción, la del consumo, la del bolsillo de la gente, la del bolsillo de los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Este aspecto lo veo muy, muy complicado porque si bien ha habido un descenso, no es que se ha frenado la inflación, ha habido un descenso de los índices inflacionarios, también ha habido una retracción del consumo enorme. Y por otro lado, seguimos manteniendo costos tremendamente altos que nos hacen cero competitivos y que desalientan el consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, la presión fiscal sigue siendo exactamente igual de abrumadora para cualquiera que decida invertir en el país. Y esto atenta notablemente en la baja de los costos. Hemos visto, o vamos a ver en estos días, cómo la eliminación parcial del impuesto país va a generar un descenso en los precios de los automotores. Bueno, si vemos que los impuestos son reducidos y de ese modo se bajan los precios, se alienta el consumo, tenemos que ir en ese camino. Decirlo es fácil, hacerlo es difícil, porque estamos ante un Estado nacional que no tiene plata. No tiene plata porque el crédito internacional no ha vuelto, tiene un montón de obligaciones que cumplir. Espero que el blanqueo que aparentemente está dando un buen resultado, es el valor del dólar blue, que lo vemos bajando toda la semana pasada, se mantenga. Pero también somos un país terriblemente caro en dólares. Vos viajas a cualquier país vecino, por esto lo de las coras a Chile, por esto que los viajes internacionales vuelven a hacer, y uno se da cuenta que nuestros precios, hace poco llegó una pariente mía de España, me decía, me voy al súper y yo por la mitad de plata compro un litro de leche en España que lo que estoy pagando en Tucumán. Sí. Esto es lo que a mí me preocupa y lo veo con este famoso atraso cambiario genera esto, que tenemos costos elevadísimos en dólares e ingresos de pobres. Entonces lo veo con mucha preocupación. Rodolfo, muchas gracias. Buena semana y seguramente vamos a estar hablando a la brevedad. Abrazo grande. Gracias, Chino. Un fuerte abrazo y de nuevo felicitaciones. Pasaba Rodolfo Ocaranza, legislador de la provincia de Tucumán.